Son las 4:21 y seguimos en Todas Nosotras, transmitiendo en vivo desde el Instituto Municipal de las Mujeres en la zona centro. Recuerda que si en algún momento te sientes en peligro o estás viviendo violencia de género, es muy importante llamar al 911. Posteriormente, puedes acudir a una de nuestras 5 unidades de atención en la ciudad, que se encuentran en la zona centro, kilómetros 27, Riberas del Bravo, etapa 8, Talamasca-Mandari, y en la colonia 16 de septiembre. Para más detalles, también recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como @IMMujeresJRZ o bien llamarnos al 611-4078. Oigan, Zul está nerviosa por nuestra invitada. Algo de eso. En los primeros minutos del programa hablamos sobre la participación de las mujeres en la ciencia y para ello nos acompaña la licenciada Paola Mendoza Encinas, que ella es bióloga egresada del programa de biología en Ciudad Juárez. Su formación principal es en el ámbito de la fisiología, de investigación sobre la fisiología de la retina, ciclos circadianos y algunas técnicas moleculares. Ha sido docente por 5 años, durante 5 años, en las áreas de ciencias a nivel básico y media superior, con materias diversas desde geografía, química, física, biología, laboratorios de ciencia de la salud y otras. Paola ha organizado, dirigido y participado en proyectos con impacto comunitario, tanto en talleres como conferencias. Lleva 7 años haciendo divulgación científica sobre neurociencias en ámbitos de salud mental y neuropatologías, comportamiento y fisiología, junto a otros 2 colegas. Tiene 2 años como tallerista y ponente en el programa de Chicas con Ciencia en La Rodadora y de un programa de educación STEAM dedicado a inspirar a niñas de 9 a 15 años de edad. Paola, pues, además de todo esto, tiene un proyecto de café, Aura Café, llevando 4 años de trayectoria y 2 años dedicando el tiempo completo. En este café, Paola lo alterna con su actividad de divulgación científica. También ha sido reconocida con el Premio Nacional Cifuentes Lemus por el primer lugar de tesis en área de biología. Wow, y podíamos seguir, pero se nos acaba el programa. Paola, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, de verdad, qué placer estar aquí sentada entre estas 2 mujeres increíbles. Gracias. Gracias por venir, Paola. Nos gustaría que nos contaras primero, pues estaba leyendo yo tu trayectoria. Cuando me la enviaste yo me emocioné porque dije, Paola es una científica. Yo sabía que hacías difusión de ciencia, pero cuando la leí así completamente dije, conozco a una científica, una verdadera científica, y me gustó mucho. Pero entonces entiendo que tu formación es como bióloga. ¿Por qué te inspiró a dedicarte a la biología? Uy, miren, cuando yo nací, yo me gestaba en el vientre de mi madre. No se crean, miren, yo creo que yo nunca me imaginé ser científica. Yo no sabía que las científicas existían como tal. Precisamente fue a través de ir creciendo que te vas dando cuenta de las cosas que te interesan, que a veces no son tan obvias, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que la casa en la que yo crecí, pues es una casa muy humilde ahí por el granjero. Entonces, la casa tenía un techo de madera. Entonces, yo me obsesionaba en un nivel celestial con las arañas. Así, a tal grado de que yo veía las arañas y veía cómo las armaban y cómo volvían a tejer y cómo estaban comportándose las arañas. A tal grado que cuando nos llegamos a mudar de casa varias veces, yo lloraba todo el tiempo. Y me iba, ¿por qué estás llorando? Y yo, mis arañas, esta casa no tiene las telarañas, ¿no? Entonces, yo crecí en un ambiente muy enriquecedor para la curiosidad, o sea, y cosa, la verdad, perturbadoras también, ¿no? O sea, yo era esa niña que agarraba las flores, las plantas, las machacaba, les ponía alcohol y estoy haciendo perfume, ¿no? Así de grave. Pero vamos a lo más turbio de lo más turbio. O sea, yo con mi hermano, tengo varios hermanos, pero uno está como muy seguido a mí. Entonces, básicamente crecí y jugué con él. Entonces, nosotros, cada vez que un animal moría, nosotros éramos de esos niños que les hacían un funeral. Ajá. Y decíamos unas palabras por este pequeño pájaro que su vida aconteció en este momento y hasta ahí todo bien, ¿no? Yo creo que normal, ¿no? Ok. Lo perturbador viene cuando lo enterrábamos y luego llevábamos un diario en el cual lo íbamos desenterrando varios días después
y íbamos viendo qué aparecía mientras se descomponía el pájaro. Día 1. Y luego día 2, ¿no? Hoy aparecen las larvas. Y luego, ¿cuántos segmentos tienen las larvas, no? Y así. Pero bien intensos, o sea, siempre fue como el juego, ¿no? Entonces, gusanos, todas estas cosas a mí nunca me perturbaron, o sea, por el contrario, era algo que yo decía, wow, ¿no? Entonces, también de niña nos tocó mucho que nos mandaran de vacaciones a diferentes lados. Mi familia es de Sinaloa. Entonces, aunque nosotros nacimos aquí, cada verano nos mandaban y era de que nos aventaban 2 meses allá con los abuelos y allá hay playa. Entonces, no era como mucha vigilancia por parte de los adultos, la verdad, ¿no? Es como que están todos los primos juntos, bueno, se cuidan entre ellos y nos topamos erizos de mar, nos llegamos a topar aguamalas, mantarrayas, llegamos a ver un pulpo en su concha, tortuguitas recién nacidas, estrellas de mar. Entonces, el estar tan en contacto con ese tipo de situaciones, pues yo no iba a saber que me iba a encaminar a eso porque yo no sabía que existía un área de estudio como la biología. En la ciencia, en la escuela te dicen ciencias naturales, ¿no? Entonces incluso yo llegué a la prepa y yo estudié otra cosa que nada que ver, yo estaba estudiando informática y yo no quería ir a la prepa nunca, ¿no? Hasta que empecé a notar que cada vez que yo me iba a la biblioteca porque no entraba a clases, porque la verdad no me gustaban mis clases, era así de estar en computadoras y yo no soy afín a eso. Entonces yo noté cuando llegó el momento de elegir carrera que yo siempre que estaba en la biblioteca lo único que me obsesionaba así en un grado alto eran estas revistas de Nat Geo. No. Y a mí siempre me han gustado los documentales y todo lo que tiene que ver con los sabías qué, ¿no? Entonces de ahí noté que mis materias favoritas siempre fueron las ciencias naturales. Yo sabía que me gustaba un poco la medicina y la psicología, pero cuando llegó la hora de hacer el test vocacional me salió 49% psicología, 51% biología. Entonces, para este momento, yo no conocía ningún referente que hubiera estudiado biología, ni en la ciudad ni en ningún lado. Yo sabía que existían los biólogos marinos, pero yo no sabía que existía un campo como tal, tan amplio como la biología. Entonces, cuando llegó ese momento, yo dije, ay, claro, o sea, es esto, no es ninguna otra cosa, no hay otra cosa a la que me gustaría realmente dedicarme. Y fue así como llevé a esa inspiración, ¿no? A través de muchos eventos que podrían parecer no tan típicos, ¿no? En una niña, por ejemplo. Que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, la formación de estereotipos de género no nos permite a las niñas curiosear, no nos permite jugar con larvas, con gusanos, con arañas. Sí, exactamente. Con no debe pasar algo a mi bebé, ¿no? Sí, claro. Sí, se va. Estoy así de, wow, ¿cómo empezó? Como dices tú, como un juego al final de cuentas, porque tú estabas, o sea, con esa curiosidad, pero ahí fuiste con tus anotaciones y de ahí todo, y no fue como que se quedara ahí, tú fuiste a más y más y más y más, o sea, siguiendo, y luego ya cuando dices tú que andaban en el mar y todo, pues para ti fue todo un mundo, ¿no? O sea, cada vez que iba pasando. Ahorita hablando ya con Paola en la actualidad, en este momento, pues ha pasado varias cosas, han transcurrido varias cosas a lo largo de tu carrera, como ya lo mencionó ahorita Ana en el inicio, todos tus logros, todo, pero creo que también no todo se ha pintado como o tornado bonito, o sea, ha habido obstáculos, ha habido retos, y más como mujer y más en ese tipo de carrera, ¿no? Sí, claro. Para ti, ¿qué retos, o sea, o qué retos tú has enfrentado, Paola, ya ahorita en la actualidad o anteriormente, o para poder llegar a? Bueno, pues yo creo que el principal, como muy bien ustedes lo estaban hablando en la charla introductoria, yo creo que uno sin fallo sí es la falta de referentes. O sea, yo no recuerdo ser niña y que alguien me hablara de que existió alguien a quien descubrió tal cosa, ¿no? O sea, sí, claro, siempre eran como los científicos más renombrados de siempre, ¿no? O sea, Albert Einstein, ¿no? Y cuando alguien piensa en científicos generalmente son hombres. Entonces, yo recuerdo mucho mis clases. Yo estaba completamente obsesionada con mis clases de biología y física en la secundaria porque me las impartía un médico que yo recuerdo con mucho amor y admiración. Entonces, él incentivaba mucho a hacer clubs de ciencia, ¿no? Entonces fue ahí como yo me enteré de que también las mujeres podíamos estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente ves enfermeras. No, en ese tiempo no veías con tanta frecuencia médicas. Veías enfermeras y el médico, ¿no? Entonces, ¿a qué se asocia? Bueno, a que cuidan, ¿no? Las mujeres cuidan, todas las mujeres cuidan. Entonces, uno de esos retos principales sí fue la falta de referentes. O sea, a tal grado que
yo no conocía, todavía hasta al entrar a la universidad, yo no conocía historias de científicas. Y las personas que conocía que habían accedido a una educación universitaria, porque eso es otra parte del contexto. Sí, sí. En el núcleo en el que yo me desarrollé y en la época en la que yo crecí, todavía no había tantas mujeres que accedieran a la universidad. Exacto. Entonces, eso fue como algo muy, muy vital. Ya después pues vienen otros retos que tienen más que ver con las propuestas que hay con respecto a, por ejemplo, laboral, ¿no? O sea, estudiar en el área de ciencias, siempre te dicen, ¿no? O sea, una carrera en investigación, una carrera en divulgación científica, es una carrera que vas a batallar muchísimo para encontrar trabajo y es real. A eso se enfrenta con otros retos, ¿no? Otro de los inconvenientes también que yo me he topado en eso, sí es la falta de reconocimiento. Y esa falta de reconocimiento incluso por parte de lo más básico que es incluso tus profesores, ¿no? Entonces yo no voy a balconear a nadie, pero nada más ahí como pero recuerda usted como una referencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que yo nunca he sido esta chica de la escuela que decora sus trabajos. Yo es así como que, oye, me importa más el contenido que cómo se ve estéticamente. Entonces yo recuerdo mucho que yo entregué mi bitácora y tanta investigación y yo siempre me desplayo un chorro porque a mí me gusta mucho criticar la información. Y recuerdo mucho que el profesor me puso así como una baja calificación, pero nada más por el formato, ¿no? Por cómo se veía. Por cómo lucía. Entonces, cuando acaba la clase, yo recuerdo mucho que el profe, yo terminé con un promedio pues, relativamente alto en esa clase, ¿no? Y luego me dice el profe, yo no sabía que usted era inteligente. Y yo, híjole. Gracias. Híjole, entonces, no. Yo recuerdo mucho eso y yo creo que también algo con lo que lidiamos mucho en esas cargas, y aquí voy a hablar por mis compañeras, aquí yo no estoy hablando por mí, porque por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero varias de mis compañeras, yo las he visto tener que desertar con un dolor muy fuerte de estas áreas por no poder tener el equilibrio entre la crianza de sus hijos, toda la carga doméstica y luego aparte la carga de la investigación. Entonces, no solo ese reto lo he visto en mis compañeras y de verdad de una forma muy dolorosa, porque yo he visto sueños romperse de una forma así abismal y es algo que me puede mucho porque no existe una plataforma que les brinde el apoyo a esas científicas, a esas investigadoras que están haciendo sus posgrados, por ejemplo, y que están a la vez llevando su proyecto de vida a cabo, que debería ser lo justo. Poderlo hacer, ¿no? Entonces también otro de los inconvenientes que yo he visto que ha sido como un reto es que yo sí he tenido entrevistas laborales donde mi competencia son varones, colegas, y a pesar de que la verdad yo siento que mi currículum es denso, o sea, está bien estructurado, tengo experiencia en varias áreas, versus la competencia en la que apliqué en ese momento, en esas veces que he competido con varones, eligen a los varones, ¿no? Entonces, evidentemente es algo que tú te quedas pensando, porque no te van a decir, no te voy a contratar porque te vas a embarazar, ¿no? Sí, pero evidentemente dentro de las preguntas de la entrevista, la más recurrente es, ¿y planeas tener hijos? ¿Estás casada? Ese tipo de preguntas ya sabes que te van alejando de estas oportunidades. Entonces, retos sí hay, muchísimos, tanto desde un nivel cultural como estas brechas o estos sesgos de que no permiten, por ejemplo, que las mujeres accedamos a coordinaciones, por ejemplo, o direcciones, también las he visto con mis docentes e investigadores. Y lo he visto a tal grado que volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí yo creo que entramos en un sesgo por parte de los directivos, de las personas que eligen quién va a estar a cargo, porque yo sí pienso que incluso viéndolo de una forma, saliéndonos del género en cuestión de productividad, yo creo que en igual de estarse basando en esos sesgos y decir, no va a poder con la carga administrativa o de dirección porque va a faltar porque se enferman sus hijos, estas excusas de que no permiten que las mujeres lleguen a esos mandos, yo creo que deberían de verlo en cuestión de productividad, de tener métricas muy claras donde se mida el desempeño de las personas que están a cargo y que se tome con base a eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor por tener a alguien que no te va a faltar ciertos días estás bajando el índice de productividad. Entonces, en este caso, yo sí diría, creo que es un sesgo en el que caemos
la mayoría, incluso las personas que estamos instruidas, pero es algo que viene con una historia que se arrastra con un peso cultural muy fuerte, porque recordemos que al menos, por ejemplo, en México, las mujeres ingresamos a las universidades hasta a partir de los años 50. Antes de eso, el acceso universitario de las mujeres ni siquiera era algo que se veía venir. Ajá. Ahorita hablabas, cuando estábamos hablando de cuáles habían sido los retos, hablabas que principalmente no tenías un referente para poder, pues, ver hacia dónde dirigir tu carrera. ¿Cómo crees que podemos motivar a las niñas y adolescentes a interesarse por la ciencia? Uy, pues yo creo que aquí la chamba es ahora sí que multidimensional y se tiene que generar un universo donde las niñas estén en completo contacto con las posibilidades, no solo para el área de ciencias, sino con cualquier área que les haga ampliar su perspectiva con respecto a lo que pueden ser o no pueden ser o lo que quieren ser. ¿Por qué? Porque yo lo noté muchísimo. Yo empecé con la divulgación yendo los sábados a una casa hogar como voluntaria, todavía no terminaba ni siquiera la carrera, pero yo estaba ya muy preocupada por esto, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser posible que nadie esté resolviendo este problema que para mí es tan trascendental? Y me genera, de verdad, o sea, me da mucho sentimiento, me genera esa sensación, ese llanto. Empecé a ir a esta casa hogar y nuestra forma de enganchar a las niñas fue empezar a generar presentaciones de PowerPoint, pero de temas que ellas querían, ¿no? Ellas querían saber sobre ropa, querían saber sobre maquillaje, todo lo más estereotípico femenino era lo que querían saber. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de maquillaje, después hablamos de las paletas de combinación de colores. Después hablamos de cómo los ojos perciben esas diferencias en el color. ¿Cuáles son las diferencias entre los cerebros y entre la percepción de las retinas, ¿no? Con respecto a la luz, para dar esos colores? Entonces fue de tomar un tema muy trivial y de interés de ellas a irlo migrando hacia algo en lo que nosotros queríamos meterlas, que eran ampliar su perspectiva con respecto a lo que se podían dedicar. Entonces recuerdo mucho que llevamos una bitácora, en esto me acompañaba mi amiga Vanessa Romero y yo, que Vanessa ha estado conmigo en muchas cosas que tienen que ver con esto. Entonces recuerdo que anotamos en una lista de todas las cosas a las que las niñas decían que querían dedicarse. Y todas eran, pues sí, lo más típico, maestra, cocinera, ¿no? Que no tiene nada de malo dedicarse a esas áreas, por supuesto que es fantástico y necesario sobre todo, pero no iba a una visión más amplia. Entonces cuando terminamos de hacer estos tallercitos con ellas, que eran presentaciones muy cortas de 5 o 10 minutos una vez por sábado, las niñas al final volvimos a hacer esa pregunta y las niñas ya decían forense, ya decían policía, ya decían investigador, ya decían yo quiero ser directora de tal cosa, ¿no? Ya con una perspectiva más amplia. Entonces esa fue la primera vez que yo estuve en contacto con saber que incluso tu poder de palabra tiene un efecto enorme que a lo mejor no dimensionas en estas pequeñas vidas o en estas pequeñas mentes. Ahorita que ya lo mencionaste, que ibas tú de voluntaria y todo con las niñas, y tratándose de un día como hoy, o sea, que estás aquí con nosotros de un 11 de febrero, para ti, ¿qué importancia tiene un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? ¿Qué tan importante o qué tanto te mueve este día? Que quiero pensar que es muchísimo, ¿no? Sí, no, olvídense, o sea, yo creo que sí es de los días que más me emociona. O sea, yo siempre digo que cuando hago los eventos del cerebro o hacemos un evento de este tipo, yo siempre digo que es mi cumpleaños. O sea, va a ser Semana del Cerebro, yo digo, es que ya va a ser mi cumpleaños, tienen que ir todos, ¿no? Porque de verdad a mí me llena por completo. Yo siento que es parte de lo que yo elegí como mi propósito, como mi sentido vital, el poder ser una fuente de inspiración, una persona que abre camino, una persona que apoya y que sobre todo vincula y orienta hacia dónde te tienes que dirigir o con qué tipo de personas tienes que acudir o qué tienes que estudiar, a dónde te tienes que acercar para recibir esta información. Entonces, que se haya declarado este día, que se hagan eventos en este día, para mí es como lo top de lo más top, porque hace falta. O sea, no sé, como mencionaba al principio, no se mencionó nomás porque sí. O sea, aquí no nada más hay fallas estructurales en cuanto al sistema o la organización de cómo se han venido llevando las cosas en cuestión de materia científica, sino también culturales
que muchas veces son promovidas por nosotros mismos porque no nos damos cuenta de que esos comportamientos o esos pensamientos que tenemos con respecto a ciertas cosas, hablando por ejemplo de algunas profesiones, ¿no? Afectan muchísimo o desalientan a personas que podrían estar acaminadas a esas áreas y que tú les cortas las alas, ¿no? Es como, mamá, o sea, yo me acuerdo mucho que mi papá me dijo, Paola, ¿por qué tienes unas ratas en el congelador? Y luego después me dijo, me dio mucha risa, ¿por qué después de tener unas ratas en el congelador estás guisando las ratas? Y no las estaba guisando, sino que tenía que quitarles, cocer las ratas, literalmente quitarles la carne y dejar el esqueleto limpio, porque hicimos una taxidermia de esas ratas para aprender a conservar estos ejemplares para la conservación de ciertas especies, ¿no? Entonces esa era la forma de ensayar y era una de mis clases. Entonces, imagínense que a una niña pequeña, a la Paula pequeña que llevaba su diario forense de cómo se iban descomponiendo los pajaritos, alguien le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? O sea, las niñas no tienen que hacer eso, ¿no? O estás haciendo sacrificios, Paula. O sea, si alguien hubiera detenido eso, probablemente yo no hubiera estudiado lo que estudié, no me hubiera vinculado con tanta emoción con las cosas con las que me he vinculado hasta el momento. A mí, en ese aspecto, yo no recuerdo que alguien me dijera, eso no se hace, ¿no? O eso no se pregunta. Al contrario, yo siento que siempre estuve en un entorno, por fortuna y por privilegio, un entorno que motivaba eso. Y mucho de eso yo creo que se lo debo a mis hermanos varones, porque siempre fue como, vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a hacer tal cosa. Y siempre estarnos como jalando. Entonces yo siento que eso favoreció mucho mi curiosidad. Y esa curiosidad, yo siempre he pensado que cada vez todavía se alarga más. O sea, yo creo que no hay día en el que yo me vaya a dormir sin haberme generado como unas 20 dudas más que yo quisiera. No quiero morirme sin saber. Entonces, soy esa persona que lee algo y ya quiere saber más de lo que está leyendo y me salen dudas nuevas. Entonces, por ahí o sea, tener un programa internacional para niñas y mujeres en la ciencia da la oportunidad a abrir muchos caminos. Wow. Me dejas así, pum, pum, pum. Has participado en Chicas con Ciencia en la Rodadora. Platícanos de este proyecto que me parece muy interesante. El jueves tuvimos oportunidad como de platicarlo así en unos breves minutos y yo ya estaba muy emocionada. Entonces, ¿qué impacto has visto en las niñas que han participado en este programa? No, ese es un programa hermoso, es un programa relativamente nuevo, no sé exactamente cuántos años tiene ejecutándose. Yo he participado 2 veces y justamente el día de hoy me tocó participar nuevamente. Hoy no como conferencista, sino como tallerista nada más en la inauguración, pero es un evento que se hace para educación STEAM. O sea, las áreas de STEAM básicamente abarcan las ingenierías, las ciencias, las matemáticas, están involucradas más que nada como no solo en la investigación, sino también en la capacitación y en la aplicación de estas áreas. Entonces, precisamente hablando de esa brecha que hay entre hombres y mujeres que se dedican a estas áreas, por ahí mencionábamos la presencia de mujeres en un 30%, pues lo que se está haciendo a nivel global es promover estas áreas. Entonces, ¿por qué nos estamos enfocando específicamente en mujeres? No es porque queramos como solo sobresalir, sino que hay que llegar a una forma de equiparar, ¿no? De que al menos haya este conocimiento de que te puedes dedicar a esas áreas y que puedes acceder también a este tipo de educación y de aplicación. Actualmente, la mayoría de todo el mundo ya, o sea, absolutamente todo lo que nosotros conocemos, funciona a partir de las tecnologías. O sea, tú antes podías dedicarte solamente a escribir, por ejemplo. Ahora, para escribir, tú tienes que saber mínimo cómo funciona una computadora. Tienes que tener noción de cómo buscar, cómo investigar, por ejemplo, ahorita que está en auge lo de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está haciendo con toda esta revolución precisamente es saber que todas las herramientas y el desarrollo va hacia allá, hacia las áreas tecnológicas. Entonces, para esto necesitas un montón de componentes que lo van a integrar. Necesitas pensamiento crítico, porque si se desarrolla algo que no se debería desarrollar o aplicar de esa forma, ¿quién lo va a detener, no? Claro. Necesitas pensamiento escéptico. ¿Por qué? Porque hay un mundo de información que cada vez se genera más rápido. Entonces, ¿cómo vas a discernir cuál información está verificada y cuál no?
O sea, cuál tiene una base que puede ser replicada, ¿no? Y muchos aspectos que se están haciendo con ese esfuerzo van encaminados a eso. Entonces, este programa está enfocado en eso, ¿no? Entonces, está de alguna forma financiado para estar reclutando a niñas y adolescentes que les movamos por ahí haciéndoles cosquillas con esa curiosidad a través de diferentes áreas. Entonces, yo he estado encargada, por ejemplo, del módulo de neurobiología, pero pues hay módulos de ingeniería, de mecatrónica, hay módulos de química, hay módulos de hasta lo que no se imaginan ahí. El otro día vi que estaban haciendo como un cohete y así. Entonces, es algo que a las niñas ha tenido un impacto, yo creo que ni siquiera se alcanzaba a dimensionar. A tal grado de que me han compartido de que muchas de las niñas que se inscribieron en la primera edición se están reinscribiendo, porque este programa es gratuito, pero es de cupo limitado. No sé exactamente cuántas niñas, por ahí a mí me tocó grupos de 40, entonces de 40 niñas, saber que están volviendo 20, por ejemplo, a lo mejor, dices tú, oye, o sea, ¿qué está pasando? Sí, claro. ¿Y qué se está generando, no? Entonces, es ser esa fuente de inspiración, esa fuente de orientación para estas muchachas que son muy jóvenes y que todavía son una mente muy fresca para, digamos, de alguna forma, decirle, todo esto es el panorama, no te puedes resumir, no puedes decir, nada más existe administración de empresas y enfermería. No, o sea, es todo un panorama, el mundo es muy amplio, las cosas que tenemos que saber son demasiado amplias, entonces es meterlas en este océano de conocimiento con solamente una embarradita y un referente, ¿no? Entonces, de eso se trata ese programa de Chicas Conciencia, de mover, de inspirar, claro, de instruir. Oye, Paola, y ahorita es de todo, así pum, pum, vamos deshilando. Y también lo menciona Ana Karina al inicio del programa cuando estábamos presentando pues también de este espacio que cuentas de Aura Café. Sí. Entonces, combinando esa experiencia entre la ciencia, la divulgación y tus espacios, ahí comentaba Ana que también hay divulgación de un poquito y se manejan también estos temas, o cómo lo manejas tú ahí en ese espacio, cómo combinar la ciencia con Aura Café. Bueno, mira, ahí hay como muchísimas vertientes. Bueno, primero que nada sepan que Aura Café nace como una protesta, ¿no? Y nace como una protesta porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo llegué a tener hasta 3 empleos de docente sin completar un sueldo mínimo. Híjole. Entonces, así me aventé varios años, hasta que llegó un momento en el que ya mi trabajo terminó, cerraron el colegio en el que yo trabajaba por pandemia, y yo, dentro de mis cosas, pues yo ya había empezado con ese proyecto de café, pero le estaba dedicando el tiempo que me sobraba, no me estaba dedicando el tiempo completo. Entonces, yo me acuerdo mucho que dije, va a llegar un momento en el que yo entiendo que hacer divulgación de ciencia es algo que a mí me mueve muchísimo, es algo que hace que me levante todos los días, pero definitivamente ese empleo no creo que llegue pronto. Entonces, lo voy a tener que generar yo. Y la única forma que tengo de generarlo yo es dedicarle tiempo. Y la única forma que tengo de tener tiempo y esa flexibilidad y recurso mínimo para la subsistencia es si yo genero mi propio autoempleo. Entonces, bajo ese pensamiento, yo empecé con Aura Café. Aura Café lo empecé con mi socio Alejandro Olivas. Y cuando me quedé sin trabajo, yo le dije a Alex, no quiero hacer otra cosa. Si me permites, yo lo empiezo a desplegar. Alejandro, por fortuna, es un hombre muy, muy maravilloso y dijo, ok, dale, ¿no? Dale, aquí estamos. Y yo empecé, lo desplegamos. Ahorita, el Aura, que está en la Valle del Sol, hemos hecho algunos eventos culturales. Acá están haciendo no solo un movimiento como de ciencia, o sea, sí hay personas, porque mi círculo pues son químicos, psicólogos, físicos, QFBs, o sea, parasitólogos, ese es mi círculo social como más estrecho. Pero ya están llegando los de literatura, ya están llegando los de artes, ya están llegando los de diseño gráfico, ¿no? Entonces es promover esta cultura de intercambio de ideas, de generar un pensamiento un poco más complejo con respecto a la perspectiva que tenemos sobre un mismo tema, es esta área de debate, es esta área también de un espacio seguro donde sabes que no te vas a pelear discutiendo un tema, ¿no? Sino claro, que al contrario se aborda desde la curiosidad y no desde otra cosa, ¿no? O otro interés como económico o etcétera. Entonces, no solo lo he vinculado de esa forma, sino que todos los procesos que involucran la preparación del café
son aspectos que requieren ciencia, ¿no? Como el hecho de saber en qué temperaturas, en qué gradientes, cuántos gramajes, cómo hacer la fórmula, cómo estandarizarla, cómo replicar un proceso, todo eso es formación científica. No, nosotros solo llegamos, pedimos y no sabemos que hay todo un trasfondo, no, nada más es como que vierto el agua y pongo el café, no. Entre muchas otras cosas. Vayan a seguir las redes de Aura Café para que se enteren de los eventos que Paola promociona en la sucursal de Valle del Sol y que sepan pues qué otras sucursales tienen. Paola, definitivamente nos faltó muchísimo tiempo. Sé que siempre decimos esto con las invitadas, pero porque a nosotros nos encanta tener invitadas, nos encanta escucharlas, es fascinante y creo que en este espacio de este programa no nos había tocado tener a una mujer bióloga, entonces estamos fascinados escuchándote y bueno, al menos yo reflexionando, ¿no? Como justo que hubiera sido de la vida si hubiéramos tenido otras referentes. Ha sido un placer tenerte en este programa. Muchas gracias por venir. Gracias, Paola. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ya simplemente para despedirnos, también tenemos las redes sociales del evento de divulgación de Cerebro, Semana del Cerebro JRZ. Acá todo lo que tenga que ver con trastornos mentales, comportamiento, cosas, todo lo que tenga que ver con el cerebro, ahí lo abordamos. Nos van a encontrar pues en múltiples áreas de la ciudad presentando estos talleres. Es un placer compartir la mesa con mujeres tan grandes y sobre todo con un pensamiento tan abierto. Muchas gracias por formar un espacio tan amplio y diverso para hacer esto. El placer ha sido para nosotras. Vamos a ir a un corte para despedirnos. Estamos en Todas Nosotras, no le cambie, regresamos. Se fue así. Y yo, ¿podemos irnos hasta el segundo corte con ella, por favor? Sí. Podemos despedir el programa, no irnos a corte.